Muy buenos días, iglesia. Espero que se encuentren bien. Los saludo desde mi casa. En mi casa también Stephanie manda saludos. Espero que también estén juiciosos viendo las predicaciones, congregándose entre ustedes en familia y estudiando la escritura. Para hoy, jueves santo y viernes santo, estos días estaremos dando unas exposiciones especiales de Semana Santa. Entonces, para comenzar, ah, los voy a invitar a orar. Bien, entonces nos ponemos en disposición. Nada de estar acostados en la cama, ni sentados en la silla mecedora, porque no es manera reverente. Así que oremos. Nuestro Dios, te queremos dar gracias a ti, oh Señor, porque tú eres santo y nos permite a nosotros estar delante de ti en este día, en el cual podemos aprender acerca de ti, de lo que nos enseñas en tu palabra, de cómo debemos vivir de una manera que a ti te agrade. Te pedimos también que seas tú abriendo nuestros ojos para que podamos aprender las maravillas que hay en tu ley. Enséñanos, redargúyenos también y ayúdanos a vivir cada vez más para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Bien, la conferencia de hoy se titula Sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y tal vez la hayas escuchado esta frase, o tal vez no. Quizás se recuerde un texto bíblico, o tal vez no. Bueno, la respuesta es que sí. Efectivamente, se encuentra en la escritura. Y los invito a que me acompañen a Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, que voy a leer para ustedes. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, relacionado con esta parábola, está claro que no debemos tomar la actitud del fariseo, de creerse mucho más que los demás, que los otros hombres, y más como el publicano, el cual está señalando. Pero sí debemos tomar la actitud del publicano, de humildad, de reconocer que delante de Dios no somos nada. Sin embargo, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿debemos orar las palabras del publicano? Hoy no vamos a explicar esta parábola, sino que vamos a aprender acerca de la palabra propicio que usa aquí el publicano. Propiciar, más específicamente, vamos a aprender acerca de la propiciación. Acerca de la propiciación. Al final vamos a responder la pregunta, si para el día de hoy debemos nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, su iglesia, debemos orar las palabras, las mismas palabras que usó el publicano. Bien, entonces para nuestro estudio acerca de la propiciación, primero vamos a aclarar el significado de esta palabra. ¿Qué significa propiciación? Segundo, vamos a ver la necesidad de la propiciación. Y tercero, y como último, estaremos viendo cómo esa propiciación se aplica a nuestras vidas. Así que hay juiciositos donde están. Si tienen más versiones de la escritura, úsenlas. Saquen su cuaderno, saquen su lápiz, para que tomen nota. Bien, así que vamos a arrancar con el significado de propiciación. ¿Qué significa esta palabra? Para comprender nosotros qué queremos decir con propiciación,
¿Y qué aprenderemos hoy? Será necesario conocer cómo entendemos esta palabra en la actualidad, en nuestro lenguaje, en español. Enseguida vamos a estudiar su uso en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien, el conocimiento general que tenemos de propiciar es que algo es favorable para o que algo facilita la realización de una acción o de un suceso. Ese es el significado más conocido. El segundo significado que tiene esta palabra es ablandar, aplacar la ira de alguien, pero con el propósito de hacerlo favorable. Así que, al final de cuentas, propiciar en nuestro idioma, en nuestro uso, en la actualidad, tiene la idea de algo favorable. Conociendo esto, nosotros podemos pasar a ver el significado de la escritura. Para ello, pues vamos a examinar el idioma hebreo en el cual está escrito el Antiguo Testamento. Bien, en hebreo, la palabra propiciar es kafar. Kafar, así se dice, así se pronuncia. Y el primer pasaje donde encontramos esta palabra es en Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 14. Voy a leer para ustedes. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí Dios está dándole instrucciones a Noé para que construya el arca. Y justo aquí en este pasaje, Dios le dice a Noé que va a calafatear, o sea, que va a cubrir con brea todo el arca, por dentro y por fuera. Entonces la palabra propiciar, o la palabra kafar, aquí en este pasaje es cubrir. Cubrir. Entonces la idea era aquí cubrir el arca con brea de tal forma que no entrara en el arca ni agua ni humedad. Otro pasaje en que encontramos esta palabra es Génesis capítulo 32, versículo 20. Dice así: y diréis también, y aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Bien, aquí el contexto, la historia que nos narra todo este capítulo y mucho antes, es acerca de Jacob y Esaú. Sucede y acontece que Jacob primero le roba o engaña o de tal forma le quita la primogenitura de Esaú, luego le quita la bendición. Sucede que Esaú se enoja mucho, en gran manera, contra Jacob, tanto que hasta quería matarlo. Jacob huye a otra nación, pero después tiene que regresar. Al regresar, él se da cuenta que su hermano Esaú lo estaba esperando. Así que Jacob pensaba, Esaú debe estar aún enojado. Entonces es que le envía como tres tandas de ganado como regalo. El propósito que tenía Jacob era apaciguar su ira, calmarlo. Esa es la palabra propiciación allí, calmarlo. El sentido es calmar la ira de Esaú. Bien, vamos a ver otro versículo. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículos 36 y 37. Dice así: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Bien, el contexto de este pasaje es que Dios está indicándole a Moisés la consagración de Aarón y de sus hijos como el servicio, para el servicio del sacerdocio. Y
En el versículo 35 dice, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Entonces aquí la orden es que a Moisés consagre a Aarón y a sus hijos para que ellos comiencen su oficio como sacerdotes. Bien, vamos a leer otra vez este versículo y ustedes van a ir pensando cuál sería nuestra palabra allí, kafar o propiciación, porque así a simple vista no la encontramos, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por él, por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera que tocare el altar será santificado. Bien, ¿ustedes qué creen? ¿Qué palabra creen? ¿Ah? ¿La encontraron? Bueno, pues aquí en este pasaje, nuestra palabra Jafar es traducida como expiaciones o expiación. ¿Cómo así? Entonces, propiciación es lo mismo que expiación. No, no es lo mismo. Pero sí surgen de la misma palabra y de la misma acción. Esto ocurre en muchos pasajes. En ocasiones, palabra kafar es traducida como propiciación y en otras ocasiones es traducida como expiación. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque en el idioma hebreo los verbos tienen una estructura, que es su estructura normal, como la forma infinitiva en el español, cuando el verbo no sufre ningún accidente, ningún cambio. Así que en su estructura estándar, el verbo en hebreo solamente tiene 3 letras, son 3 consonantes, de ahí no tiene más. También es que en hebreo hay muchos signos. Algunos signos son las vocales, que en ocasiones son puntos, en otras ocasiones son rayas o líneas pequeñas, líneas cortas. En ocasiones también son rayas con líneas o, perdón, son puntos con rayas, o también puede ser puntos compuesto con una consonante acompañado. Hay otros signos también que son llamados dagesh. Estos signos son para aumentar la pronunciación de una letra. Y claro, como aumenta su pronunciación, también pues va a causar cambios en el significado, en la acción, en la intensidad y en la intención del verbo, de la palabra. Generalmente, estos signos que tienen los verbos, pues y en el idioma hebreo, son líneas pequeñas y puntos, ya sea de manera vertical, de manera horizontal, de manera diagonal, pero son muchos. Y la ubicación de estos signos vocálicos y otros más son llamados esquemas vocálicos, y estos se encargan ¿de qué? De indicar la voz del verbo y de indicar la intensidad de la acción. En otras palabras, que con diferentes puntos que tenga un verbo, pues va a cambiar su significado, va a cambiar su voz, va a cambiar su acción. Esto sucede con estas dos palabras. Es necesario dar esa aclaración, pues porque propiciación no significa expiación. Y expiación tampoco es lo mismo que propiciación. Ahora, si vienen de la misma raíz, ¿guardan alguna relación? ¿Qué pensaría? Claro, vienen de la misma raíz, entonces tienen alguna relación. Sí, la respuesta es que sí. Guardan una relación. Estas dos palabras se relacionan en un lugar que es llamado el tabernáculo. Allí es donde estas dos palabras se encuentran. El tabernáculo, vamos a hablar del tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda de acampar o una carpa.
Este era el lugar donde los sacerdotes realizaban su oficio. ¿Cómo estaba compuesto? Bueno, el tabernáculo pues era una carpa, pero de esta carpa la rodeaba un patio. Este patio era mejor conocido, mejor llamado, atrio. Allí se encontraba el altar de los holocaustos o el altar de bronce. También en este altar se hacían las ofrendas. También había una fuente. Esta fuente servía para la purificación de los sacerdotes. Pero específicamente la carpa se dividía en dos. Un lugar era llamado lugar santo y el otro el lugar santísimo. Todos los sacerdotes, todos, podían entrar al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y eso que solamente una vez al año. Bien, en el lugar santo se encontraba una mesa, pues llamada la mesa de los panes de la proposición, que también tenía 12 panes, los panes de la proposición. Había un candelero de oro y había un altar de incienso. Pues para mejor entendimiento usted podría ir a internet y escribir el tabernáculo y sus partes. Y salen los dibujitos, la imagen del candelabro, del patio, de la tienda. Sale la imagen del altar, la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pues eso nos ayudaría a entender mucho mejor acerca del tabernáculo. Y es chévere. Para el lugar santísimo se encontraba un objeto, solamente un objeto, llamado el arca del testimonio. El arca del testimonio, eso es como una caja o una urna, que en ella se encontraban la ley de Dios, la vara de Aarón y maná. Y había maná. Bien, esta arca del testimonio tenía una cubierta, como una tapa. Esta tapa era llamada propiciatorio. ¿Cómo era llamada? Propiciatorio. Muy bien. Sobre esta cubierta, sobre el propiciatorio, habían dos querubines que cubrían el propiciatorio. Usted ya se puede hacer una idea de que propiciación está relacionándose aquí con el propiciatorio, ¿cierto? Bien, el lugar santísimo o el lugar santo de los santos era llamado así porque la presencia de Dios estaba allí. Por esa razón solamente podía entrar el sumo sacerdote y no podía entrar como quisiera, tenía que llevar sus vestiduras santas y también podía entrar solamente una vez al año. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque estaba la presencia de Dios allí. El tabernáculo. Bien, el tabernáculo era como una señal de la presencia de Dios en medio del pueblo. Este era una carpa, una tienda que era portátil, es decir, se podía transportar de un lugar a otro. Recordemos nosotros que cuando hablamos de tabernáculo, nos debe también en nuestra mente llegar la imagen de que el pueblo de Israel está en el desierto. Está en el desierto y en el desierto ellos tienen que transportarse de un lugar a otro. ¿Cómo hacían ellos para moverse? La nube que había de día es la que se movía, ellos también debían moverse, y de noche una columna de fuego, si se movía, ellos también debían moverse. Esa era la presencia de Dios que los guiaba, pero también estaba en medio de ellos, es decir, estaba sobre ellos, pero también en medio de ellos en el tabernáculo. Cuando los israelitas llegan a la tierra prometida y se establecen ya, el tercer rey, que es el rey Salomón, es quien construye el templo. Bien, así que hagamos esta diferencia. Cuando hablamos de tabernáculo, estamos pensando en Israel en el desierto. Y si hablamos de templo, pues el pueblo de Israel ya establecido como una nación en su tierra. Bien, cada utensilio en el tabernáculo tiene un significado y tiene un propósito, ¿bien? Pero para estudiarlo, para saberlo, necesitaríamos toda una semana, eso sí. Bien, continuando nuestro estudio con la propiciación y la idea que habíamos hecho antes, que si tenía relación con propiciatorio, sí, es que sí la tiene. Lo que aprendemos nosotros acerca de la propiciación tiene que ver mucho con el propiciatorio.
con la cubierta, con la tapa del arca del testimonio. No obstante, esta palabra propiciatorio en el idioma hebreo no quiere referirse solamente a la tapa del arca, sino al lugar y a la acción que sucedía allí. Entonces, ¿qué sucedía allí? Ya lo veremos. Sigamos. Entonces, propiciación y expiación tienen relación y se encuentran no solo en estos lugares, no solo se encuentran aquí en este lugar, sino que también se encuentran en un día determinado. Ese día era en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Es más conocido como el día de la expiación, o en hebreo, Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué sucedía en este día? Vamos a ver. Levítico capítulo 16. Vamos a leer todo el capítulo. Bien, leo para ustedes. Pueden seguirme la lectura. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Aquí se refiere al lugar santísimo, para que no muera. ¿Por qué? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiar y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío con expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo,
Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Hazazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Un poquito largo, ¿no? Bien, aquí comienza lo que se llama el Yom Kippur, o el día de la expiación. Prácticamente lo que hacía el sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo y primero rociaba la sangre del becerro sobre el propiciatorio. Esto lo hacía para expiar sus pecados, para expiar sus propios pecados, los del sacerdote. Después degollaba al macho cabrío y rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Bien, acerca del día de la expiación también hay mucho que decir, y para ello pues necesitaríamos otra semana. Sin embargo, aquí vamos a hablar respecto al propiciatorio y por qué razón se rociaba la sangre sobre él. Bien, recordemos entonces que el propiciatorio era una cubierta que tapaba el arca del testimonio. Y recordemos también que había sobre el arca del testimonio, o dentro del arca del testimonio. Estaba la ley de Dios, ¿verdad? Y Dios demandaba a su pueblo el cumplimiento de la ley. Pero, como el pueblo de Israel no cumplía la ley de Dios, de todas formas, Dios demandaba el pago por incumplir la ley. ¿Y cuál es? La muerte. Así que la sangre era rociada sobre el propiciatorio de tal forma que cubría la ley de Dios, y esto daba un resultado doble. El primero, se aplaca la ira de Dios al punto de eliminarla, de quitarla, y quitaba la culpa del pecador. En otras palabras, este sacrificio, esta acción del sumo sacerdote, hacía propiciación y expiación. ¿Vemos? ¿Vemos cómo se encuentran estas dos palabras en una misma acción? En una misma palabra.
en un mismo lugar. Sin embargo, ah, debemos recordar que expiación no significa propiciación y propiciación no significa expiación. Son diferentes. Aquí se encuentra la propiciación y la expiación. Bien, no abarcaré la expiación. Sé que Dios usará a la persona encargada de explicar la expiación de la mejor manera. Pero sí es necesario decir que en esta ocasión, en el día de la expiación, la ira de Dios era eliminada, propiciación, y el pecado del hombre era eliminado, expiación. Entonces, aquí, en lugar de la vida del pecador, Dios la sustituye. De eso trata la expiación. Entonces podemos concluir que en cuanto a propiciación, se refiere a Dios, y en cuanto a expiación, se refiere al hombre. Propiciación, entonces, significa aplacar la ira de Dios hasta el punto de eliminarla, quitar la ira de Dios. Este era el uso del Antiguo Testamento, relacionado siempre con un sacrificio por el pecado del hombre. Así que se quita la ira de Dios con el sacrificio por el pecado del hombre. Bien, entendiéndolo así, podemos pasar al uso en el Nuevo Testamento. Y ya para el Nuevo Testamento, como está escrito en griego, en el idioma griego, nosotros debemos saber de qué manera usaban los griegos la palabra propiciación. Y después, cómo la usaron los autores bíblicos. Bien, en el mundo griego, la palabra propiciación era usada con el significado de ablandar, apaciguar o aplacar la ira de alguno, hasta el punto de eliminarla. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque es lo que aprendimos del Antiguo Testamento. El problema es que en el mundo griego se usaba esta palabra para aplacar la ira de sus dioses, pues que hoy conocemos como los dioses de la mitología griega. Este tipo de ritual incluía oraciones, sacrificios, purificaciones, danzas y juegos. Sin embargo, debemos saber que se realizaban con el propósito de mantener contentos a los dioses, a los dioses griegos, y así poder ganar bendiciones de ellos. Ese era el uso. Ahora, ¿es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento? Sí, es la misma palabra. Entonces, ¿qué uso le dieron los del Nuevo Testamento? ¿El mismo? Miremos el Nuevo Testamento. No hay duda que el uso en el Nuevo Testamento de la palabra propiciación es apaciguar la ira de Dios hasta el punto de eliminarla. Eso no hay que dudarlo. Lo que sí se debe negar es que esta propiciación se use para mantener contento a Dios o para ganarse algún beneficio de él. Eso sí no. Revisemos algunos versículos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. No se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, en este pasaje se nos hace un resumen del tabernáculo y prácticamente nos explica el significado y el propósito del tabernáculo. Y en Hebreos también maneja todo eso. En todo el libro, antes de este capítulo, también lo maneja. El escritor aquí tiene en mente el día de la expiación, del que ya tratamos. El día de la expiación, en el cual el sumo sacerdote debía entrar a hacer el sacrificio por él y por el pueblo cada año. Pero después de presentar a Cristo, aquí en Hebreos, después de presentar a Cristo como superior al sacerdocio de Aarón, y después de presentarlo como el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ahora el escritor de Hebreos en el capítulo 9 presenta a Cristo como el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo y ofrece sacrificio. Pero acá hay algo curioso. ¿Por qué? Porque este sacrificio que ofrece este sumo sacerdote, Cristo, ya no es de animales, sino de su propia sangre. Es decir, ya no es de machos cabríos ni de becerros, sino que es de su propia sangre. ¿Cómo así? Entonces lo que se hacía en el tabernáculo, el día de la expiación en el Antiguo Testamento, ¿Cristo lo realiza en el Nuevo Testamento? Así es. Así es. Así que la propiciación en el Nuevo Testamento tiene el mismo uso que en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que ahora Cristo es el sumo sacerdote y Cristo es el sacrificio por el cual la ira de Dios es eliminada y el pecado del hombre es eliminado por su sangre. Bien, revisemos otro versículo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Leemos así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí encontramos la palabra propiciación, ¿sí? Aquí también encontramos la palabra propiciación. Bien, en el contexto de este pasaje, el apóstol Juan nos está hablando acerca del amor. ¿Sí? Ya nos ha dicho que nos debemos amar los unos a los otros porque el amor es de Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero justo aquí en este versículo nos dice en qué consiste el amor. Y el amor consiste en que Dios dio a su único Hijo como propiciación. Dios dio a Jesús como propiciación. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio de que vamos a leer
el texto de la siguiente manera. Escuchemos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. O también lo vamos a leer de esta manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio que aplaca la ira por nuestros pecados. Bien, recordemos que el significado de propiciación es aplacar la ira, apaciguar la ira, hasta el punto de eliminarla. Así que aquí nos dice que Dios envió a su Hijo, a Jesús, para que eliminara su ira, la ira de Dios, por culpa de nuestros pecados. Y es en esto que consiste el amor. Revisemos otro pasaje en la misma carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Leo para ustedes. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien, en este pasaje el apóstol Juan dice que nos escribe estas cosas, tanto las anteriores como las que escribirá a continuación, con el propósito de que no pequemos. ¿Por qué? Porque la idea de la vida cristiana es no pecar. Sin embargo, no podemos negar nosotros que pecamos. Y ya está claro en el capítulo 1 de Primera de Juan. Y si hemos pecado, aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice que tenemos un abogado que es justo y que habla delante de Dios el Padre en defensa nuestra, en nuestra defensa. Además, que Él es el sacrificio que quita la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ahora, aquí ya queda claro, ¿verdad? Que si llegamos a pecar, bueno, nosotros tenemos un abogado, tenemos a alguien que está delante de Dios, que está hablándole en nuestra defensa, que está intercediendo por nosotros, que está allí mostrando sus manos agujeradas, su costado abierto delante de Dios, diciendo que ya ha muerto por esos pecados. ¿Sí? Y por ese sacrificio Él ha eliminado la ira de Dios. Ahora aquí, se hace una declaración, dice en el versículo 2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Cristo murió por todas las personas de todo el mundo? Bueno, primero vamos a aclarar que el texto va dirigido a la iglesia. Recordemos también que los sacrificios en el tabernáculo eran solamente para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo referencia a esos sacrificios, el cual ahora es Cristo ese sacrificio para el pueblo de Dios. En cuanto al contexto de este pasaje, Juan quiere mostrar la suficiencia del sacrificio de Cristo para cubrir nuestro pecado al punto de eliminarlo y para apaciguar la ira de Dios hasta el punto de eliminarla. Como alguien dijo, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo. Sin embargo, es eficiente solamente para los escogidos. De hecho, Juan aquí está hablando del sacrificio de Cristo de manera cualitativa y no de manera cuantitativa. No está hablando de números, sino que está hablando de la calidad del sacrificio de Cristo, el cual es suficiente para así salvar a todo el mundo. No se halla aquí ninguna confusión ni contradicción, porque Juan en toda su carta distingue entre los que son de Dios, los hijos de Dios, y los que son del mundo. No hay confusión. Por eso se concluye que Juan quiere enfatizar es la calidad del sacrificio de Cristo, de su suficiencia. ¿Por qué? Bueno,
Porque en realidad la muerte de Cristo ha eliminado tu pecado, ha eliminado mi pecado, ha eliminado el pecado del pueblo, de sus escogidos. Y porque en realidad la muerte de Cristo ha eliminado la ira de Dios. Es decir, no hay duda para esto. Juan quiere mostrar a la iglesia que no hay duda, no hay que dudarlo, aún pequemos. ¿Ven? No quiere dejar duda de que la muerte de Cristo ha eliminado nuestro pecado y ha eliminado la ira de Dios. Aún pequemos. Juan quiere demostrar que es en serio, que tanto en su muerte como en su resurrección, Cristo ha eliminado nuestro pecado y ahora Dios ya no está airado con nosotros. Y como ya lo ha hecho, entonces cualquier pecado que lleguemos a cometer, por ese pecado también murió Cristo. Claro, la idea, repito otra vez, es no pecar, es vivir de una manera santa. Pero como no estamos glorificados aún, no tenemos un cuerpo glorioso, tenemos esta carne, este cuerpo pecador. Por eso Dios inspira estas palabras, porque Él lo sabe. Inspira estas palabras para darnos tranquilidad. Si en algún momento te sientes como el peor ser en el universo por causa de tu pecado, bueno, eso es cierto. Pero no te debes quedar allí. Porque si pecas, tienes a alguien que habla al Padre en defensa tuya. ¿Y sabes qué dice? ¿O qué hace? Él muestra sus manos agujeradas de los clavos y muestra su costado abierto y le dice al Padre que Él dio su vida también por ese pecado. Por ese pecado. Esa es la imagen. Esa es la imagen que nos pinta aquí el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Así que si has pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado y continúa tu vida cristiana en comunión constante con Dios. Tu vida cristiana no depende de lo bueno que hagas o de los pecados que cometas, sino de la muerte de Cristo en la cruz. De ello depende tu comunión con Dios y ese debe ser lo que te impulse a vivir una vida entregada a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por ti. Otro pasaje que encontramos en la Escritura es Romanos 3:25. Romanos capítulo 3 versículo 25, lo voy a leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien. Y ahora, la palabra que aquí se traduce como propiciación en realidad es propiciatorio. Bien, la palabra que se traduce aquí como propiciación en realidad es propiciatorio. ¿Recuerdan qué era propiciatorio? La cubierta del arca del testimonio. ¿Y hay algún problema con esto? ¿Quiere decir entonces que que Dios puso a Cristo como la cubierta del arca del testimonio? Si hay algún problema con esto, no lo hay. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento la palabra propiciatorio en hebreo no solamente quería indicar la cubierta, a la tapa del arca, sino también al lugar y a la acción que se hacía ahí. Y es ese modo en el que lo está usando el apóstol Pablo. Por eso es que aquí se traduce como propiciación, refiriéndose a la acción. Así que aquí no quiere referirse solamente a la tapa del arca de la alianza, del pacto, al arca del testimonio, sino que también quiere referirse a que con Cristo, al lugar y a la acción. Entonces, aquí dice que Dios puso como propiciación ¿a quién? Antes está hablando de Cristo, siendo justificado, el versículo 24,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿A quién Dios puso? ¿A quién? A Cristo Jesús. Lo puso como propiciación. Entonces aquí Dios es el que provee el sacrificio a Cristo, su único Hijo. Y por medio de la fe en su muerte, la ira de Dios es eliminada y nuestro pecado también. Bien, nosotros podríamos terminar aquí. Ya sabemos qué significa la propiciación y que solamente Cristo es ese sacrificio que es suficiente para quitar nuestro pecado y eliminar la ira de Dios. Pero quedarían algunas preguntas, pienso yo, o algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿por qué Cristo? ¿O no era suficiente con los machos cabríos en el Antiguo Testamento? ¿O por qué fue necesario que la segunda persona de la Trinidad se encarnara y muriera como ese sacrificio? Esa es la pregunta clave. Y es lo siguiente que veremos: la necesidad de la propiciación. La necesidad de la propiciación. Bien, como la propiciación es aplacar la ira de Dios hasta el punto de eliminarla, entonces la razón por la que debe hacerse propiciación es porque Dios está airado, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo, capítulo 7, versículo 11, que dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, aquí nos dice que por cuanto Dios es justo, Él está airado contra el impío todos los días. Así que para estudiar la necesidad de la propiciación, veremos primero que el hombre peca y que Dios está airado. Como Dios está airado con el impío todos los días, esto significa que el impío peca todos los días. Sin embargo, para nuestro estudio abarcaremos el pecado del primer hombre, Adán. También el pecado del pueblo de Israel y el pecado de cada uno de nosotros. El pecado de Adán. En cuanto al pecado de Adán, lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis. Allí los que asisten los jueves a la iglesia recordarán que ya hemos hablado acerca de este capítulo y lo voy a leer para ustedes. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, aunque aquí se relata de que la mujer fue engañada, Dios hace responsables al hombre. Es a él quien se dirige a rendir cuentas. Su pecado, el pecado de Adán, fue desobedecer a Dios. Dios le había dado una orden de que no comerá de ese árbol, del fruto de ese árbol, pero ellos lo comen. Y pues prácticamente desobedecer a Dios es pecar. Cuando desobedecemos lo que dice en su palabra, estamos pecando contra Dios. Este fue el pecado del primer hombre. ¿Ellos merecían morir? Sí. Y murieron. Claro, su muerte espiritual fue inmediata. Ellos vieron que estuvieron desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Ya Dios les daba miedo. Y claro, su cuerpo también murió mucho tiempo después. Pero Dios les hace la promesa de que de ellos vendría un hijo que destruiría la serpiente y lo que había hecho la serpiente, lo que ella había causado, el pecado. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí está esa promesa que Dios le da a Adán y a Eva. Así que el pecado de ellos, del primer hombre creado, fue desobedecer a Dios. Bien, veamos el pecado de Israel. Continúa el relato de la escritura y nos vamos a encontrar con que Dios elige a un hombre que se llamaba Abraham y de él Dios forma un pueblo, el cual llama Israel. A este pueblo Dios le dice y le habla todo acerca de los sacrificios y lo del tabernáculo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos pecaron contra Dios también. Después de que Dios los libera y aún antes, ellos solamente hablaban en contra de Dios. Siempre renegaban contra Dios. Siempre, por todo lo que le pasaba. Porque tenían maná, porque tenían carne, porque eran libres, porque eran esclavos, por todo. Después es que ellos hacen un becerro de oro y le ponen el nombre de Jehová. Hacen de cuenta de que ese becerro era Jehová. Allí se quebranta el segundo mandamiento. Más adelante ocurren asesinatos entre ellos, fornicaciones con otras naciones. Ellos dejaban a Dios para irse a adorar a ídolos. Es tanto el pecado que Dios le dice que aborrece sus sacrificios, que sus sacrificios ya no valen nada. Sus sacrificios en el propiciatorio y los demás que se hacían día tras día ya no valen. Dios los aborrece. Porque para los israelitas era muy fácil vivir como si nada y enmendar las cosas con un sacrificio cualquiera. Entonces Dios le dice que le ofrecen cualquier cosa a él, que a un cordero ciego, a un cojo, a un enfermo, cuando el sacrificio debía ser único, debía ser un animal pues completo, que estuviera en las capacidades dignas de Dios. No uno enfermo, ni uno ciego, ni uno cojo. Ahí ellos demostraban que el interés que tenían en cuanto a esos sacrificios ya no era su expiación,
o propiciar la ira de Dios, sino simplemente cumplir, porque sí. A ellos les parecía fácil. Fue tan rutinario que les pareció así. Sin embargo, Dios se complace más es en la obediencia que en el sacrificio. Por eso esos sacrificios ya no importaban, eran en vano. Ninguno era obediente a la justicia, a la palabra de Dios, entonces los sacrificios eran vanos. Así que este pueblo Dios lo castiga, lo destruye, solamente deja unos pocos, pero esos unos pocos quedan esclavos, como esclavos. Después son liberados, pero ya estos sacrificios de animales no son suficientes. Bueno, en realidad no lo han sido, pero sí servían como sombra, como una sombra de lo que había de venir. Todo el tabernáculo, los sacrificios, apuntaban a lo que había de venir. Esto es Cristo. Cristo. Ahora veamos el pecado de nosotros. Bien, el primer hombre pecó. No había nadie más ni que lo empujara al pecado, ¿no? El pueblo de Dios pecó. ¿Será que nosotros también pecamos? ¿O no? ¿Qué creen? Examinémonos, ¿no? Para examinarnos, pues usemos solamente los 10 mandamientos. Listo. Éxodo 20. Vamos allá. En Éxodo 20 los encontramos. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primero, y yo les aseguro que es el que todos fallamos. El primero, pero ya todos lo fallamos. ¿Por qué? Porque algunos con sus riquezas o con sus pertenencias, así como el joven rico, el cual va a Jesús y le dice que ya había guardado todos sus mandamientos, todos los mandamientos. Entonces Jesús les dice: listo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué pasa con el joven? El joven se va triste. ¿Por qué? Porque su Dios era sus riquezas y todo lo que poseía. Podemos no tener mucho, pero eso poco estaría ocupando el lugar de Dios. Todo lo que ocupe el lugar de Dios y que nos quite el tiempo de Dios es un ídolo. Ya sea el trabajo, distracciones, cualquier otra cosa. Incluso si decimos que no. Pero, de seguro, en algún momento has hecho y te has deleitado mucho en lo que tú has querido hacer más en lo que dice la palabra de Dios. Y ya, con eso tú dices que Dios no manda aquí. Que el que manda en tu vida eres tú. Que tu Dios eres tú mismo. ¿Ves por qué digo que todos caemos en incumplir el primero? El segundo, Éxodo 20, versículo 4 hasta el 6, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Bien, claramente este versículo dice que la adoración a imágenes, o a estatuas, o a ídolos, es pecado. Cosa que muchas personas están haciendo hoy, Semana Santa, en esta Semana Santa. Sin embargo, como cristianos, nosotros podríamos decir que nos libramos de este mandamiento, de incumplirlo. Sin embargo, con el hecho de poner nuestra confianza en cualquier otra persona, ya lo incumplimos. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es más sencillo, porque aquí toditos, por alguna impresión, por alguna razón u otra, usted, yo, todos nosotros hemos dicho: ¡ay Dios mío! Todo. Así que nada que hacer, incumplido. El cuarto, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En cuanto al día de reposo, si nosotros hemos fallado en congregarnos, aún antes de esta cuarentena, ¿cómo lo estamos haciendo ahora en casa? ¿Cómo? ¿Acaso trasnochados? ¿En chanclas? ¿O con la pijama? ¿O bien cómodos en nuestra cama? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, pero estoy en mi casa. Sí, estás en tu casa, pero ahora en tu casa, en ese día, el día del Señor, ¿sabes qué tienes allí? Ahí está el Señor. Allí está. Así que tendrás una actitud de disposición delante de Él. Tendrás reverencia estando bien descansado, bien vestido. Recuerda que no te arreglas porque sales de tu casa y vas a la iglesia, sino porque te vas a presentar delante de Dios, del Dios vivo. Quinto, Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Con solamente haber tenido un pequeño enojo, ya nada que hacer. Ya, con tus padres, ya. Ahora, este mandamiento también implica el bienestar de los padres. Así que, si en esta cuarentena tú no has ayudado a tus padres en los deberes de la casa, y tampoco lo has hecho antes, bueno, entonces incumplido. X. Versículo 13. Sexto. No matarás. Bien. Tú dirás, yo no he matado a nadie. Inocente, total. ¿Sí? Mira lo que Jesús dice. Jesús dice que con solamente enojarte contra alguien, ya lo has matado en tu corazón. Mateo capítulo 5. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Un enojo, una mala palabrita. Ya, lo has matado en tu corazón. Séptimo, versículo 14, no cometerás adulterio. Usted puede decir, bueno, yo no soy casado, o yo no he estado con nadie más que mi esposa. Sin embargo, Jesús explica que con el hecho de que tú mires a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Igual, Mateo 5. Mateo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está. Octavo, versículo 15, no hurtarás. Uy, yo no he robado nada. Inocente. Pero cuando tú no dedicas el tiempo a Dios, por ejemplo, cuando no nos congregamos, o ahora desde nuestras casas, le robamos el tiempo a Dios. O incluso con nuestros diezmos, o con nuestras ofrendas. De cualquier otra manera, hemos incumplido este mandamiento. Noveno, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bien, de alguna u otra forma, esto sí, hemos hablado mal de otra persona a sus espaldas o incluso de frente de ellos. Décimo, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Allí es donde está la clave, la última frase, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué significa eso? Pues nada, nada.
Entonces, si tú no estás satisfecho con lo que tienes, pues nada que hacer, incumplido el 10º. ¿Por qué? Bueno, porque o estás deseando lo que alguien tiene o quieres más de lo que tienes. Bien, estos solamente han sido 10 de los 613 mandamientos que hay, sin contar los del Nuevo Testamento. ¿Cuántos cumples tú? ¿Hiciste la cuenta? ¿Pusiste chulitos y pusiste que a los que no? ¿6? ¿9? Bien. Dice la Escritura que por uno que incumplas, tú incumples todos los demás. Porque es que no se trata de cumplir y ya, sino de obedecer a aquel que ha dado esos mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Ven? Allí está. Así que concluimos, hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado. Y como hemos pecado, somos cada uno de nosotros, tú y yo, ese impío que peca contra Dios, y ese impío por el cual Dios está irado todos los días. Somos ese. Bien, ahora, ¿por qué razón está Dios airado? Vamos a ver. Hay varios pasajes en la Escritura que nos dice que Dios está airado. Por ejemplo, ya vimos en Salmo 7, versículo 11. Y también tenemos Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que la ira de Dios se revela. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los hombres. ¿Y qué tal si seguimos leyendo? ¿Por qué razón? Si queremos más explicación, sigamos leyendo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y yo pregunto, ¿quieren más? ¿Otra respuesta por la que Dios está airado? Suficiente. Bien.
La ira de Dios es el desagrado santo y constante por el pecado. Ya vimos todo ese pecado. Pero esta ira es una ira justa y es una ira santa. Es una ira justa por cuanto Él es justo. Y como es nuestro creador, y habiéndonos creado para su gloria, Él también nos dejó unas leyes para regir nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Pero nosotros lo hemos desobedecido esas leyes y hemos vivido como nosotros hemos querido. Por ejemplo, en su casa, cuando usted desobedece las reglas de sus padres, ellos lo regañan o le dan una juetera, ¿cierto? Y tenemos toda la certeza de que ese castigo es justo y que lo mereces. Igual si tú eres papá y tú has puesto las reglas y tu hijo la incumple, pues tú le das algún castigo y tú tienes en tu mente la certeza de que eso es justo, porque eres el papá. Bueno, en cuanto al pecado y el juicio que debe dar Dios, también es justo, porque Dios dejó las leyes, nosotros incumplimos, Él debe castigar. ¿Y recuerda usted cuál es la paga del pecado? Que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién lo estipuló? Dios. El mismo que puso las leyes y da el castigo. Por esta razón es que se debía matar un becerro o un macho cabrío en lugar de matar al pecador. Por esa razón el único que satisfizo la justicia de Dios fue Cristo, no fue nadie más. Porque Él sí cumplió toda la ley, toda, tanto los 10 mandamientos que ya vimos que todos lo incumplimos, y los otros 613, todos, a la perfección. De esta manera, Cristo dando su vida satisface la justicia de Dios y elimina la ira de Dios hacia el pecador. La ira de Dios no solo es justa, sino que también es santa. Es santa por cuanto Él es santo. La ira de Dios no es como la nuestra, porque si usted se da cuenta, cuando usted se enoja, bueno, yo también me enojo, pero el punto es que cuando nos enojamos, lo hacemos por algo que no nos gusta. Es decir, una persona dice o hace algo que no me gusta, o con lo que yo no estoy de acuerdo, o eso lo podemos llamar generalmente como caprichos. Nos enojamos porque sí y ya. Pero cuando el nombre de Dios es blasfemado, no nos airamos, ¿o sí? Tal vez, poquito. Pero Dios, por cuanto es Dios y cuando su nombre es blasfemado por causa del pecado cometido, Él sí se aira. Se enoja. Se enoja. Pero esta ira no es la que se deja llevar por el impulso, como la nuestra, como nosotros, sino por su justicia y por su santidad. Y como Dios es santo, ningún pecador puede estar cerca de Él. Es lo que el Salmo 15 dice. Leamos el Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando el daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En otras palabras, el único que puede estar cerca de Dios, en su presencia, es alguien santo, porque Él es santo. Solamente una persona santa puede estar cerca de Dios. Y ya nos examinamos a nosotros, que nosotros no. Por esa razón, solamente Cristo, que vivió una vida justa cumpliendo todas las leyes y una vida santa, no pecando,
pudo acercarse a Dios, ofrecer su vida por nosotros y eliminar la ira de Dios y también nuestra culpa, nuestro pecado, siendo Él el único mediador entre Dios y nosotros. Así que fue necesario que Cristo muriera como el sacrificio que quita la ira de Dios, y elimina nuestra culpa, porque solamente Él, con su vida santa y justa, satisface la justicia de Dios, y eliminando su ira y eliminando nuestras culpas. Solamente Él. Ahora, esta propiciación que realizó Cristo es el único sacrificio todo suficiente. Tiene unas repercusiones en nuestras vidas. Vamos a ver entonces cuáles son. La primera es la más clara, que la ira de Dios es eliminada hacia nosotros. Es decir, Cristo toma nuestro lugar delante de Dios y da su vida en lugar de nosotros. Y su sangre no solo ha cubierto nuestras culpas, sino que las ha eliminado completamente. Además, nos ha reconciliado con Dios, pues ya no tenemos pecado por el cual Dios esté airado contra nosotros, y podemos tener una comunión con Dios. Ya Dios no ve todos esos pecados en nosotros, porque Cristo ya ha muerto por esos pecados. Bien, entonces mira, aquí hemos hablado de muchas cosas, bastantes, y hemos tocado varios pasajes, pero con que tú entiendas que Cristo ha muerto en tu lugar, que ha quitado la ira de Dios y te ha quitado la culpa de tu pecado, que ha eliminado todo ese pecado en ti, y lo creas, es suficiente. Así en lo anterior te hayas perdido, con que tú entiendas que la propiciación es que Cristo con su muerte eliminó la ira de Dios contra ti, porque ha eliminado tus pecados, es suficiente. Con que lo entiendas y lo creas. Y si caemos, y si cometemos pecado, recordemos que hay alguien que intercede por nosotros, Jesucristo, el justo. Su sacrificio ha eliminado la ira de Dios hacia nosotros por causa de ese pecado, y ha eliminado también nuestros pecados. Tanto los que hemos cometido, los que cometemos y los que podríamos llegar a cometer. No olvides que ya Cristo murió por ellos. Así que si respondemos a la inquietud, a la pregunta con la cual comenzamos, no debemos orar las mismas palabras del publicano. ¿Por qué? Porque ya Dios ha dado a Cristo como la propiciación por nuestros pecados. Lo que sí debemos tener es su actitud, la actitud del publicano, no una actitud de jactancia ni de gloria, porque no hay en qué gloriarnos. Dios fue el que dio a su Hijo como propiciación. Cristo, como sumo sacerdote, entró a la presencia de Dios y presentó su vida como el sacrificio. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nada. Todo ha sido obra de Dios. También otra repercusión en la propiciación, en nosotros, es la justificación. Es decir, Dios por medio de la muerte de Cristo nos hace justos delante de Él. Como si nosotros nunca hubiéramos cometido ningún pecado antes. O que en ningún momento hemos cometido ningún pecado. Acerca de la justificación también habrá otro expositor que yo sé que Dios lo va a usar para que lo entendamos. Bien, según la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, que ya lo vimos, ese amor que Dios ha demostrado con nosotros, de enviar a su Hijo como sacrificio que aplaca la ira de Dios, es lo que nos debe impulsar a nosotros a amarnos los unos a los otros. Y bien, siendo aplacada y satisfecha la ira de Dios, no seremos condenados por Dios. Ya Cristo recibió esa condenación y ya Cristo pagó con su muerte.
Es decir, que si tú pecas de aquí en adelante, serás condenado por eso. ¿Irás al infierno por eso? No, no. Si realmente y si verdaderamente, si genuinamente has creído en Cristo y en su muerte, no serás condenado. No irás al infierno por eso. Sin embargo, sí tenemos que dar cuenta delante de Dios por nuestra vida, cómo la vivamos. Todo lo que hagamos, todo lo que tú y yo hagamos teniendo conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos que dar cuenta a Dios. Es decir, a ver, si tú pecas, no serás condenado, pero Dios sí te va a disciplinar. En esta vida te va a disciplinar. Y cuando sea el último día, daremos cuentas a Dios. Así que nos corresponde vivir para Dios. Debemos ser santos porque Él es santo. Ya también acerca de la santidad, ya se va a tratar. Dios usará otro expositor. Entonces ya terminando, aprendimos que Cristo es nuestra propiciación. Con su sangre, Él ha satisfecho la justicia de Dios y ha eliminado nuestra culpa y ha quitado la ira de Dios hacia nosotros. Bien. Eso ha sido todo por hoy. En cuanto a la propiciación, espero pudiera haber sido claro. Si no, pues tienen el video para que lo reproduzcan y se tenga un mejor entendimiento. También hay preguntas. Si hay preguntas al grupo, puede ser por el grupo, pero si hay preguntas se van a responder. Eso sí, también en el transcurso de las demás exposiciones se respondan algunas preguntas y vamos a terminar en oración. Señor, te queremos dar gracias porque tú has permitido este tiempo en el cual tu palabra sea enseñada. Y una vez más aprendemos acerca de tu obra en la cruz. Cómo tú has hecho de entregar tu vida, de tomar nuestro lugar para quitar la ira de Dios y quitar nuestro pecado. Gracias, Santo Señor, porque solamente tú, para que toda la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús. Amén.